la parcialización de la justicia. Él es egresado de la carrera de Derecho, coordinador de la Mesa de Educación del Consejo Consultivo Nacional de Jóvenes, activista político y activista social. Un abrazo, Yandri, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos los compañeros presentes. Un cordial saludo, muchísimas gracias por la invitación. Estimadísimo Néstor, querida Yadira, compañeros presentes, es un gusto ver a varios amigos, como dice Juanito, de lucha, que hemos estado militando y peleando por los derechos, la reivindicación de derechos dentro de nuestro país, más que todo por nuestra juventud. Bueno, hablando de la parcialización de la justicia, quisiera acotar principalmente dos características principales. La primera es la Corte Constitucional, incluidas algunas instituciones que han existido en estas, y el segundo, la herramienta del lawfare. Primero, acotando por partes, vamos desde la perspectiva de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se encuentra contemplada desde el artículo 429 al 440 y se refiere a un organismo de control, de interpretación y de administración de justicia de carácter netamente constitucional. Este mismo tiene independencia, tiene autonomía que difiere a los diversos órganos de poder público y por lo mismo le da un carácter de independiente dentro de la jurisdicción a nivel nacional. Es así que esta Corte Constitucional, los miembros, los 9 jueces electos por esta Corte, no son sujetos a juicio político ni los mismos pueden ser desplazados por aquellas personas que los designan, por aquellas autoridades designadas, pero sin embargo, estas pesan bajo el control de otras autoridades públicas como Fiscalía, Contraloría, Procuraduría General del Estado, entre otras, ¿no? Órganos netamente de control. Las sanciones que pueden tener son las responsabilidades por acción u omisión dentro de las sentencias o dentro del carácter constitucional que enmarca sus funciones administrativas de justicia. Ahora, ¿dónde encontramos la parcialización de la justicia y la mano interventora del Estado, específicamente de la función ejecutiva, dentro de este órgano que en teoría y constitucionalmente debería ser totalmente apartado? Vemos un claro ejemplo que siempre me gusta citar, que es el ejemplo del 2 de octubre del 2019. En esta fecha, el Consejo de la Judicatura sancionó a 2 jueces que fueron los encargados de entregar el derecho constitucional de Alexis Mera del arresto domiciliario porque presentaba las características para que se dé un arresto domiciliario, ¿no? Cabe recalcar que este se encontraba inmerso en el caso Sobornos, que ya sabemos cómo terminó, ¿no? Qué conclusión está teniendo actualmente. Entonces, estos jueces, en base a la Constitución y en base a los derechos proclamados en la misma, otorgan a Alexis Mera el arresto domiciliario y casualmente el Consejo de la Judicatura, junto con un proceso llevado por Fiscalía, por Procuraduría y por Contraloría, son sancionados por un acto de negligencia, ya que la Judicatura alega que estos tuvieron omisión en el momento de fundamentar la sentencia misma. ¿Ya? Este ejemplo quería llegar para poder tomar en cuenta un punto de partida. El punto de partida clave es que el Estado ha empezado a intrometerse en funciones del Estado que son ajenas a la del Poder Ejecutivo. Cabe recalcar que esto no es nuevo, ¿no? En toda la historia del Ecuador, en realidad, desde la historia del constitucionalismo ecuatoriano, ha existido este tipo de intervenciones. El problema es que estas intervenciones en particular, las que suscitan en el ejemplo que mencioné, son una estrategia dentro de lo que en derecho internacional se conoce como lawfare. El lawfare es un instrumento en el que se utiliza las leyes del propio país, no, es un instrumento jurídico con la finalidad de la persecución política, y esta persecución política busca la destrucción de una imagen pública, la inhabilitación en puestos políticos de elección popular, la misma inobservancia de las personas, la vulneración de derechos por parte del Estado, entre otros, ¿no?
Ejemplos de esta herramienta de lawfare encontramos en Latinoamérica y no son recientes, ¿no? Tenemos el caso de Cristina de Kirchner en Argentina, Lula da Silva, también tenemos a Dilma Rousseff, recientemente tenemos el caso de Evo Morales, ¿no? Que se utilizaron herramientas jurídicamente legales para poder, ¿cómo es, por decirlo, para poder atentar contra la imagen política de esta persona y evitar que éstas se presenten a elecciones en las que probablemente podían ganar. Ahora, esta herramienta ciertamente presenta tres características principales que deben ser mencionadas. La primera es la presencia o la involucración de organismos externos, ¿no? De organismos de otros países con intereses económicos o algún tipo de interés político dentro de la región o dentro del país donde se suscita esta maquinación jurídica. El segundo es la articulación de los medios de comunicación en favor de este tipo de casos, ¿no? La destrucción mediática, podría decirse de alguna manera, por parte de los medios de comunicación, para que se expulse de la esfera política a estos actores dentro de la sociedad. Y tercero, la proyección internacional que se tiene de estos políticos, ¿no? Se empiezan a crear varios foros internacionales, se empieza a crear apoyo de diversos países aliados a ese tipo de ideologías y se comienza a atacar de manera internacional, con diplomacia internacional, los intereses que se tienen por este actor político. ¿Cuál es el problema dentro de la Corte Constitucional, la parcialización de la Corte Constitucional y esta herramienta de carácter político? Que se utiliza a la justicia, que en teoría y práctica debería ser independiente, debería de catapultarse como su propio eje, para poder utilizarlo en beneficio de ciertos actores políticos. ¿Qué podemos hacer como jóvenes dentro del marco legal, dentro de la estructura del Estado, para poder evitar este tipo de manipulaciones del Estado hacia la justicia? Principalmente utilizar las herramientas constitucionales, como dijo Juanito Banda, utilizar el tema de vedurías, utilizar la silla vacía, empezar a utilizar como se deben este tipo de herramientas de control. Y segundo, mantenernos en vigilancia, estar atentos a todo lo que suceda dentro de nuestra justicia, dentro de los cambios que se den, para de esa manera poder evitar este tipo de negligencias o denunciarlas de una forma adecuada, denunciarlas de forma previa para que estas mismas no se susciten. Y en el caso, como son manipulaciones jurídico-políticas, una vez que se suscitan, intentar llevar este mensaje a los diversos grupos y actores sociales para que se manifiesten, para que nos manifestemos como actores jóvenes y lleguemos a eliminar este tipo de características que no hacen más que desgastar la seguridad jurídica dentro de un Estado, creando una ineficacia en el sistema jurídico y totalmente contraviniendo a nuestra normativa. Eso sería lo que podría acotar respecto a este tema un poco. Sí, muchas gracias, Yandri. Gracias por tu exposición. Les quiero recordar que estamos conectados en directo con Vamos Juntos Manabí, Radio Contigo